Hoy ya quitamos todo, pero ahí todavía hay algunos detalles de las mujeres que no pudieron asistir. Entonces al final del servicio no se vayan, pregunten por su detalle, que ahí está bien guardadito. Continuamos con nuestras actividades los días sábados con los servicios de niños, servicios en los diferentes hogares, ayuno en los diferentes hogares. Si usted se quiere unir a estos ayunos, bienvenido, bienvenido. Cada sábado tenemos un lugar para ir allí a hacer el ayuno. Entonces, el día miércoles también tenemos los servicios a las 7 de la noche. También si nos pueden acompañar, bienvenidos. No sé si algo hace falta por llevarse esta tarjetita. Mano, ¿quién no la tiene? Por allá, por allá. Esta tarjetica es la invitación del Día del Amigo. Esta tarjetica usted se va a llevar 2 o 3 invitaciones y se la va a llevar a sus vecinos, a sus familiares, la persona que usted quiera invitar el día 2 de abril. Vamos a tener un evento bien hermoso, bien especial en este lugar. Entonces usted se va a llevar estas 2 tarjeticas o 3 si desea. Y el día 2 de abril vamos a estar en este lugar. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Vamos a celebrar el Día del Amigo. Y Dios lo va a utilizar a usted para que traiga esas familias. Amén. Pero ya la obra mayor la hace el Espíritu Santo. Dios es quien va a obrar en las familias, en los jóvenes que usted pueda traer a este lugar. Entonces no se quede sin esta invitación, llévela al final del servicio. Ya estamos a pocos días, ya estamos organizando todo para que este día Dios sea proveyéndonos todo lo que necesitamos, todos los recursos que necesitamos para este 2 de abril. Entonces estaremos orando por eso, mis hermanos. Y cierre sus ojitos ahí donde está, por favor. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque nos has permitido adorarte, nos has permitido exaltarte. Has permitido que te adoremos con entendimiento, que nuestras bocas sean abiertas con total libertad, entendiendo esa obra maravillosa que hiciste por nosotros en la cruz, entendiendo esa libertad que nos has entregado, mi Rey. No cantamos por emoción, no nos movemos por emoción, no damos gritos de júbilo para que se escuche bonito, Jesús. Damos gritos de júbilo, gritos de guerra, porque entendemos a quién estamos adorando, a ese Dios vivo y a ese Dios poderoso que merece todo el poder y que merece toda la autoridad, mi Rey. Gracias por Casa de Oración, porque es una iglesia que adora de corazón, porque es una iglesia que adora con libertad, que adora con entendimiento. Gracias por este tiempo de alabanza, gracias por este tiempo de adoración, Padre. Ahora permítenos escuchar tu voz a través de tu palabra, Jesús. Aliméntanos en esta mañana y permite que esta palabra sea rema para nuestras vidas y podamos caminar en pos de ella, que sigamos siendo hacedores de tu palabra, mi Rey. Hoy yo doy gracias por tu iglesia y pido que podamos estar receptivos a lo que hoy tú traes a nuestras vidas, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Mis niños van a hacer una filita. Vamos a ir al salón. Gloria a Dios. Buenos días. Señor les bendiga. ¿Ya saludó al que tiene a su lado, al que está atrás? Hágale ojitos. Bendiga a esa persona. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, a 1 Corintios capítulo 12. Versículo 3, 1 Corintios 12,
3. Vamos a continuar llenándonos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda obrar conforme a su voluntad en nosotros. Para que el Espíritu de Dios obre en su vida, usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón. Amén. Ya están allí, 1 Corintios 12, 3. Dice la palabra del Señor: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos, sí o no? Esto es confrontante porque imagínense que usted y yo necesitamos el Espíritu Santo para hablar, sencillamente para hablar, para que nos guíe en un hablar correcto, para que por medio de tu hablar y mi hablar tú no dañes otros corazones, no destruyas, no entristezcas, sino que sea lo correcto. La palabra de Dios habla de hablar lo que es correcto para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos en nuestras fuerzas, a nuestra manera, a nuestro parecer, podemos cometer errores. ¿Cuántos lo han hecho? Que hemos cometido esos errores a veces al hablar. Y después, más adelante, nos damos cuenta que nos equivocamos, pero ya el daño está hecho. Claro, muchas veces, en muchas oportunidades, tenemos esa bendición de ir a corregir de pronto el daño que se ha hecho. Pero lo que a veces no sabemos es cómo va a actuar la otra persona. Y de pronto tú quieras ir a pedir perdón, a solucionar, pero ¿cómo está el corazón de la otra persona? ¿Sí sabe que bíblicamente hay personas débiles en la fe? Que nosotros debemos estar muy pendientes de ellas, porque son débiles en la fe. Entonces, hermanos, hay uno de los propósitos que tiene el Espíritu Santo, y es guiarte a ti a conocer a Cristo, a hablar como Cristo, a tener un estilo de vida como el que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. El título del mensaje es Señalando a Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Señalar a Cristo y guiar a tu vida a que te parezcas más a Cristo, a que te llenes más de Cristo, a que anheles más de la palabra de Cristo. Ese es uno de los grandes propósitos del Espíritu Santo. Y por eso aquí el apóstol Pablo, que es el que le habla a la iglesia en Corinto, dice: por tanto os hago saber. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Hacerle saber ¿a quién? A la iglesia. Pero mire que por tanto nos indica que ya venía él hablando de algo. O sea, algo estaba pasando. Por tanto, por eso que está pasando, tiene que hacer saber a la iglesia de algo. ¿Qué estaba pasando? Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? Muchos ignoraban esos dones. De pronto muchos los veían y pensaban: ¿será que esto es brujería? ¿Será que esto es o no es correcto? Entonces viene la enseñanza de Pablo: no quiero que ignoren los dones espirituales. Pero empieza a explicarles para que al no ignorarlos, o sea, los acepten en su vida espiritual, que los dones ¿de quién son? Del Espíritu Santo. Empieza a explicarles para que lo hagan de una manera correcta. ¿Por qué? Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva
a los ídolos mudos. ¿Qué sucedía con los corintios? Ellos antes, cuando no tenían conocimiento. Ustedes saben cómo, cuando habla aquí de los ídolos mudos, habla de la idolatría literalmente. ¿Cómo tienen que llevar a una estatua, a un ídolo de madera, de bronce, así sea del oro más caro? Ese solito no se mueve, ¿cierto? Necesitan 20 o 30 para levantarlo, y esos 20 o 30 se cansan, entonces tienen que haber otros 20 o 30. Entonces dice que ellos se extraviaban, los corintios, así se dejaban llevar, así como se llevaba a un ídolo de esos. O sea que si alguien quería llevarlos para allí, ¿qué hacían ellos? Vamos. Y si aparecía otro para aquí, vamos. ¿Han escuchado el dicho que para donde va Vicente? Ah, pero saben el versículo. Hermano, y es así. Literalmente, mire que a donde tiende a suceder algo, corremos. Corremos. Yo ayer estaba hablando con Luis, un día yo rescaté un perrito, no sé cuánto tenía de nacido, pero ¿de cuántas pulgadas es ese tubo, Luis? 4, un tubo así. Y yo pasé y yo escuché que Señor, ¿eres tú? Y cuando regresé ya había alguien ahí arrodillado mirando, y yo, no, es que hay un perrito y un perro, imagínense. Claro, no, me asomé, prendí el celular, la linterna, y allá se veía la cabecita del perrito. Usted no se imagina cuánta gente amontonamos. Y llegaba la gente, porque donde algo sucede, la gente se deja llevar, sin importar si es bueno, si es malo. Ustedes saben, hay un meme en Facebook, que el colombiano tiene la cultura de que escucha disparos y ¿qué hace? Ay, Señor bendito. Salimos a mirar a ver quién disparó, a quién le disparó y por qué le disparó, y si mataron a alguien. ¿Por qué? Porque tendemos a dejarnos arrastrar como a los ídolos, dejarnos llevar por lo que escuchamos, a veces no nos gusta enterar, o bueno, de pronto en el caso de los disparos queremos ir a enterarnos de primera mano, ¿cierto? Pero esto eran los corintios, se dejaban llevar como los ídolos, se dejaban llevar. Entonces, en base a eso, ahora, ellos también le atribuían lo que eran los dones espirituales, algunos se los atribuían ¿a qué? Recordemos que cuando se adora a los ídolos, ¿a quién se adora? A los demonios. Entonces, atribuían. Es más, yo sé que en nuestra vieja manera de vivir le atribuimos muchas cosas que de pronto Dios hizo en nuestra vida a los demonios, diciéndole, es que San Jacinto fue el que me hizo la obra, es que San no sé qué fue el que hizo, es que el santo al que le reza a mi mamá, o es que el santo el que... ¿Cuántos llegamos a cometer ese gran error? ¿Sí? Entonces el Señor por medio de Pablo está aquí explicándoles, o sea, no se dejen llevar. Porque muchas veces a nosotros nos pasa eso, hermanos. Como hijos de Dios, teniendo la palabra, aparece alguien a desviarnos, a dejarnos llevar, a decirnos algo que sí nos parece, algo que nos quita una carga de encima, o que nos mete un problema, y ahí vamos, sin saber si eso no es. ¿Sí sabe que la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 23 nos advierte que si alguien aparece a decirnos, vamos que Jesús está allí en el desierto o está allí, ¿qué dice? No corráis. ¿Y cuánta gente corre? Imagínense, no tenemos que correr detrás de un supuesto Jesús, pero aparece un supuesto predicador, ahí van. Y se
comen todo lo que digan, teniendo el conocimiento de la Biblia. Entonces, por tanto, era necesario, como ustedes están viviendo esta situación, yo tengo que hacerles saber esto a ustedes. Tengo que hacérselo saber. ¿Qué tenía que hacerles saber? Que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie. ¿Sabe qué significa nadie? Ni uno solo, sea quien sea, tenga el cargo que tenga, hágase llamar como se haga llamar. Nadie que hable por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos han lavado, no digamos el cerebro, pero sí los oídos. Y estamos acostumbrados a una frase que ha hecho mucho daño. ¿Y sabe cuál es? Lo peor de todo, lo mejor, no sé ni cómo, es que esa frase es verdad. Cuando nos dicen es que Dios me dijo, ¿a cuántos les han dicho Dios me dijo? Ahora, es verdad porque Dios habla. Dios, ¿a cuántos Dios les habla? Pero ¿qué pasa? Estamos tan amañados y tan acostumbrados a esa frase de Dios me dijo, que si no nos dicen esa frase, no entendemos que es Dios quien está hablando. O sea, si yo en este momento no les digo a ustedes, es que Dios me dijo, entonces ustedes entienden que no, pues el Señor no le habló nada al pastor. Y esa frase ha hecho mucho daño, porque en el caso, el cerebro se alista. Cuando yo les digo a ustedes, Dios me dijo, automáticamente su cerebro se alista. ¿Para qué? A ver, usted no cree que el Señor le va a decir que es que el Señor me dijo a mí que usted es feo. ¿Qué está esperando usted? Algo que se acomode a su necesidad. Hablaba yo con alguien y las personas que saben de marketing, en el momento de ellos dar sus enseñanzas, ellos enseñan que el pero se debe omitir en el momento de las ventas. O sea, yo le estoy vendiendo a usted unos zapatos y mire, y la suela y los cordones y los colores y no sé qué, pero si yo le llego a soltar un pero, me tiré la venta. ¿Sí me entiende? Su cerebro está trabajando bajo las maravillas que el vendedor le está diciendo. Pero si usted le suelta un pero, usted arruina todo lo bueno que ya le había dicho. Y ahí es donde el vendedor debe tener cuidado. Necesitamos tener en cuenta cuando alguien nos diga, Dios me dijo, Dios me mostró. Porque puede estar, tu cerebro está preparado a que algo sobrenatural te va a decir, y tú automáticamente analizas que esa persona está hablando por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús. ¿Cómo lo llama? Anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es maldito. ¿Alguien soportaría que le dijeran maldito? Pero nosotros lo hemos hecho con Jesús y nos han guiado y nos han instado a que llamemos a Jesús anatema. Porque a veces pensamos que todo se trata de palabras, pero tu actitud y tu comportamiento puede que hayan puesto a Jesús en esa posición. Por tu comportamiento, en una obediencia vana. Cuando tú y yo sabemos en qué debemos obedecerle a Jesús, y yo rechazo y no quiero, y quiero poner mis precedentes antes que la palabra, estoy colocando a Jesús en un término de maldito.
Ahora, mucho de eso sale de la boca ¿de quién? De los predicadores. Si Jesús dice en su palabra que usted debe amar a sus enemigos, que usted debe perdonar, y usted no le obedece porque usted dice, no me parece, ¿en qué posición está colocando usted a Jesús? Si Él es el que le está dando el mandamiento. Mire, yo pensaba 2 o 3 días por una situación que se está viviendo. ¿Qué puede tener un predicador en el corazón? Me voy a poner como ejemplo. Supongamos que yo soy un mentiroso y yo me subo aquí a predicarles a ustedes de que decir mentiras es pecado. ¿Qué? ¿Usted no se ha puesto a pensar? ¿Qué puede haber en el corazón de esa persona? O sea, ¿qué puede estar pasando en ese momento por él? Oiga, yo digo mentiras, pero les estoy diciendo a ustedes que decir mentiras es pecado. ¿Por qué no empiezo por mí? Estoy, ¿qué? Colocando a Jesús en una posición de anatema. ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Por su casa. Por su casa. Eso es como yo decirle a mi hijo, y venía esa frase, o sea, yo bien mentiroso en todo lado, y escucho que mi hijo dice mentiras y le doy su juguetera por mentiroso. Hermanos, eso no tiene una razón de ser. Nadie que habla por el Espíritu llama a Jesús anatema. Y escúcheme bien esta palabra de y llama a Jesús, habla de nombrarlo, habla de ponerlo en una posición, y esto habla de ni en público ni en secreto. Escúcheme bien, ni por su estado de ánimo. Ay, ¿cuántos han dicho que han peleado con su pareja o un amigo o algo y usted le suelta una palabrita que no? Y después la excusa ¿cuál es? Es que estaba ¿cómo? Enojado. Eso no va con Jesús tampoco. Usted no puede descacharse, por ponerle un nombre, y pretender que porque usted está enojado puede hacer lo que se le dé la gana con Jesús y decirle y ponerlo en la posición que usted quiera, ni por beneficio. ¿Por qué? Porque es que yo estoy aquí porque yo le estoy pidiendo y quiero que me dé y quiero que me haga, pero no me da, se olvidó de mí. O es mentira que Él hace milagros, o es mentira que Él sana. ¿Le está diciendo mentiroso a Jesús? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona no está hablando por el Espíritu. Porque ¿qué dice la Biblia? Nadie que habla por el Espíritu, ni siquiera en broma. Escúcheme bien, ni siquiera en broma. Y hoy existe en las redes sociales algo que se llama humor cristiano. Y nos burlamos de Jesús, nos burlamos de sus mandamientos y le damos like. Algún indocto e inconstante suelta su chiste, su cosa, su vaina, su cosa, su meme, y le damos like. Les hemos convertido a Jesús en ¿qué? En una burla, en un juego, en una distracción. Ay, pero usted va y mira quién publicó. Ay, el hermano, la hermana. Ni en broma, hermanos. Jesús no es un juego ni un juguete. Jesús es lo más serio a lo cual nosotros nos dirigimos. Y una de las más delicadas. Así su vida está en juego. Porque ¿qué pasa? Recordemos los tiempos bíblicos en donde mataban a los cristianos. Y ellos tenían la oportunidad de negarlo para salvar su vida. Ahora, ¿qué pasa si lo negaban?
salvaban su vida, pero ¿en qué posición dejaban a Jesús? Por el piso. Por el piso. Aún, hermano, nosotros, miren, muchas veces yo se los he enseñado, al pasar una hoja de vida, ahí dice si usted pertenece a algo religioso o algo. No escribamos aquí porque... Pero supuestamente usted está lleno del Espíritu Santo. Hermano, el Señor está haciendo una serie de prohibiciones y usted debe tener mucho cuidado cuando usted escuche a alguien que diga que está hablando por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Ningún ser humano que hable mal de Cristo puede estar bajo la acción del Espíritu Santo. Ahora, no, yo nunca he hablado mal, pero de pronto tus acciones lo han hecho. Hablaba con alguien y le decía yo, ¿usted cree en Cristo? Claro, yo creo. Entonces, ¿por qué no vive conforme a lo que dice que cree? Usted debe vivir conforme a lo que usted dice que cree. Es que no le entiendo, pastor. Imagínese usted con hambre y la nevera llena de carne. ¿Usted cree que si come se le quita el hambre? Claro. Entonces, ¿por qué no come? Si ahí está. Nosotros debemos vivir conforme a lo que creemos, hablar conforme a lo que creemos, actuar, manifestar conforme a lo que tú crees. ¿Han visto el video de los barberos en Facebook? En donde un barbero dice, ¿es que Dios no existe? Y el que se está peluqueando, sí existe. Y después llega días después y le dice a él, los barberos no existen. ¿Cómo que no existe? Aquí estoy yo. No, ustedes no existen. Iba pasando un indigente así sucio, mechudo, con su... Si los barberos existieran, no habría gente así. Ah, es que él no viene. Ah, bueno, si usted no se acerca a Dios, Dios existe. Pero tenemos que buscarlo nosotros, porque Dios, escúcheme bien, Dios ya hizo lo que tenía que hacer por la humanidad. Y gracias a eso, tú y yo estamos aquí. Entonces pretendemos a veces que Dios vaya y nos coja, venga mi nené Albeiro. No, hermano, búscalo. Busquémoslo. Saquémoslo de esa posición de anatema en la que nosotros mismos lo hemos puesto. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3. Pero es que se me equivocó la secretaria. Regáleme media hora. Bueno, voy a leerles a ver si encuentro el orden. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No debemos utilizar la libertad ¿para qué? Para la carne. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, miren lo que hace la libertad. La libertad, ¿qué te permite hacer a ti? Muchos pensamos que la libertad nos permite a nosotros hablar, hacer y deshacer. ¿Cuántos pensaron eso? Pues somos libres, ¿no? Y por eso mucha gente hace y deshace, pero ¿qué dicen en su corazón? Yo creo en Jesús. Pues
Esa no es la libertad. ¿Eso cómo se llama? Libertinaje. Debemos tener en cuenta que cuando tú quieres hacer lo que a ti te parece, lo que porque sí, eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad, aunque suene contradictorio, tiene normas. ¿Cuántos le dan libertad a sus hijos? Los lleva uno a un parque y les da libertad para que jueguen. Pero ¿usted qué hace si lo ve que ya va a 2 cuadras? Porque la libertad tiene normas. Y no se debe. Cuando se violan las normas, se concibe que hay situaciones en donde si yo o ese niño se va a 2 cuadras habiéndome mi papá ha dicho que no me fuera, estoy quebrantando sus leyes, sus normas, sus mandamientos. ¿Y saben qué dicen los que están rodeándome? Cuando ven en una falta, ven que yo estoy en una falta. Oiga, y luego el papá no le dijo que no se fuera. ¿Qué estoy haciendo con las normas de mi papá? ¿En qué posición estoy dejando a mi papá por utilizar mal la libertad? Estoy dejándolo en una posición de no importa, no vale, no me interesa absolutamente nada de lo que él me diga. Nosotros debemos mirar y analizar. Ahora, hay algo muy interesante en la palabra de Dios. Hay un versículo donde habla de que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Todo el que es colgado en un madero. Eso estaba en la ley. Los judíos lo tenían claro, 100% claro. ¿Qué dice Marcos 15? Marcos capítulo 15, versículo 13. Ellos, hablando de los judíos, volvieron a dar voces. ¿Qué decían? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Lucas 23, 18. Lucas 23, 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este. ¿Quién era este? Jesús. Y suéltanos a Barrabás. Mire, ¿qué están haciendo ellos? Rechazando a Cristo y admitiendo todo lo malo, lo que representaba Barrabás en ese momento. El versículo 21 ahí de Lucas 23 dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado en un madero. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice de los que eran colgados en un madero? Lo hicieron anatema. Ahora, muchos de los que estaban gritando allí eran esas personas que Jesús había obrado un milagro. De pronto ahí estaba el ciego donde Jesús escupió y cogió el barro y se lo untó en los ojos. De pronto ahí estaba Bartimeo o la familia de Bartimeo. O sea, ¿en cuántas personas que Jesús obró milagros estaban gritando? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, haciéndolo maldito, haciéndolo anatema. Ahora, ¿cómo estaban los que de pronto hemos visto y podemos dejar nuestra mente divagar un poco? ¿Cómo estaban sus discípulos? Algunos estaban escondidos, pero recuerden que el discípulo amado estaba ahí con María, la madre de Jesús. ¿Será que ellos estaban gritando crucifíquenlo? Hermanos, no seamos del montón.
No seamos del montón, cambiemos la diferencia para glorificar el nombre de Cristo. A veces, hermanos, podemos decir yo lo adoro, yo lo exalto, pero miren las actitudes y los comportamientos a donde llevan, a donde nos hacen ir cada vez más y más. En medio de cuando se presentan situaciones. ¿Usted no le tiene miedo a las multitudes? De dejarse llevar porque hay otros que hacen y usted no lo hace. Entonces también querer usted hacerlo. Ahora, nosotros sabemos que era necesario que Cristo fuera a la cruz. Pero ¿bajo qué condiciones fue Él a la cruz? Como un maldito. Fuera de que los demás decían crucifíquenlo, el motivo de Él ir a la cruz eran tus y mis pecados. Jesús es 3 veces santo. Él no es anatema. Y debemos tener cuidado con las palabras que salgan de nuestra boca, pero también tener mucho cuidado con las que escuchamos. Para que eso que es que las palabras que escuchamos es lo que nos hacen actuar. Usted actúa, si su jefe le da una orden, usted actúa ¿bajo qué? Bajo esa orden, lo que usted escuchó. Y no solamente con el jefe, eso se trata mundialmente en todos los lugares. Su vida tiene un actuar bajo lo que usted escucha. Entonces, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús ¿cómo? Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que usted llama, ¿Jesús es su Señor? Pregunta. Y usted lo llama Jesús, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? Por el Espíritu Santo. Por eso nosotros entendemos que Jesús es nuestro Señor. Jesús es el Señor. Ahora, cualquier incrédulo puede decir que Jesús es el Señor, o cualquier persona que se haga llamar cristiana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cualquiera puede decirlo. No, sí, Jesús es el Señor. Así como cualquiera dice allá afuera que Dios es creador de todo. ¿De qué le sirve a alguien decir que Jesús es el Señor si no lo hace su Señor? ¿De qué sirve? Jesús es el Señor. Eso lo puede decir cualquiera de labios para afuera. Pero decirlo de corazón y con el poder espiritual que se requiere que salga de nuestras entrañas, y que aún sin palabras, sino con nuestra manera de vivir, nosotros reflejemos que Jesús es el Señor. Porque esto se refleja en la conducta. Y escúchenme bien, incluso en el momento del martirio. Incluso en el momento del dolor, en el momento de la escasez, en el momento del problema, en el momento que a estos cristianos, bíblicamente hablando, les ponían a escoger que negaran a Jesús como su Señor, ¿qué decían ellos? ¿Sí, yo lo niego? No. Ellos levantaban su voz y decía: Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, sin importarles que fueran a perder su vida. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos, les fluía, se les notaba. Mire que sí, armemos una escena.
Y vámonos para Roma. Estamos ahí al frente de algún aerópago donde Pablo disertaba. Y ahí tienen a dos cristianos amarrados en dos palos y les rociaron brea. Y nosotros ahí estamos, ¿no? Supongamos que escuchamos dos disparos. Ahí estamos mirando. Y ahí están los soldados romanos y toda la élite, fariseas, empeliculémonos. Oiga, niegue a Cristo y le perdonamos la vida. Es de lo que sale de la boca de ellos hacia los cristianos que tienen ahí amarrados y ya todos mojaditos con brea. ¿Qué empezaríamos nosotros a disociar? Ya usted estaría codeando alguno. Yo no creo. No, ese dice que no. No, yo no, ese no es tan espiritual. No. Y otra parejita por allá diciendo, no, mucho bruto donde llegue a decir que Jesús es el Señor. Que se salve. Que se salve si quiere seguir adorándolo. Hermanos, en su humanidad, ¿qué pensaría usted de una persona que reconozca que Jesús es su Señor en medio de una situación de muerte? Guiado por el Espíritu Santo, ¿qué debemos decir? Jesús es mi Señor. Así me llegue el agua hasta el cuello. Así me tengan que echar a los leones, así tengan que prenderme vivo, quemarme. Pero como usted va a pensar en sus riquezas, en su casa, de pronto usted va a decir así como dice cuando usted va a pasear con sus amigos y lo van a tirar a la piscina entre varios, que usted dice, ay, no, espéreme que el celular. De pronto usted le dice a los soldados romanos, ay, espere que el celular. Porque a veces nos importa más lo material. El martirio, hermanos. Cuando se habla de martirio, habla de las diferentes situaciones que el ser humano, siendo cristiano, hijo de Dios, tiene que enfrentar diariamente para reconocer que Cristo es el Señor. Porque qué fácil es decirlo aquí. Qué fácil es reconocer acá que Cristo es el Señor. ¿Cuántos dicen Cristo es el Señor? Pero ¿cuántos lo hemos negado en momentos? De pronto no digan que usted tiene un revólver en la cabeza o que lo tienen amarrado. Pero a veces por una respuesta en la cual usted tiene que decir una mentira para solucionar algo. Y usted prefiere decir la mentira. Es más, ¿a cuántos nos han propuesto decir mentiras en llenar un documento para un préstamo, para un negocio? Oiga, pero es que aquí dice, no, marque que sí, tranquilo, no hay problema. No, pero es que... Ay, Señor, perdón, pero tú sabes que lo necesito. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? ¿Y dónde está el Espíritu Santo redarguyendo? Que saben, que tienen, hacen y deshacen. ¿Usted sabe que usted y yo no somos perfectos? Levante la mano el perfecto. El perfecto está ya dormido, véalo. Y por ahí le saca canas a la mamá. Pero aún aunque digamos que no, él tiene una naturaleza pecaminosa. Así como usted y como yo. Pero hemos enseñado, hemos aprendido que nosotros no somos perfectos. Ahora determine, si usted dice que usted no es perfecto, busque el por qué usted no es perfecto. ¿Quién determina que yo no soy perfecto?
Yo mismo lo determino. Usted determine porque usted reconoce delante de Dios que no es perfecto. Escúcheme bien ahora. No vaya a coger y a meter su pecado, del cual usted no se ha querido arrepentir, y utilizar esa frase de que usted no es perfecto para lavarse las manos de algo que usted no se ha querido arrepentir. ¿Sí me estoy dando a entender? Es muy diferente a que usted me diga, o que lo digamos, no somos perfectos. ¿Por qué? Porque es que nos vivimos equivocando. Porque de pronto usted iba caminando y alguien le pisó el juanete y por allá usted, y por allá soltó una palabrita. Pero usted no, usted iba con el pensamiento de insultar. No, como se presentan situaciones en tu vida y en mi vida que hemos fallado, nos hemos equivocado. ¿Cuántos se han airado? Y por causa de la ira hemos pecado. ¿Cuántos hemos cometemos? De pronto, no sé qué hora es, desde que nos levantamos hasta ahorita. Ya nos equivocamos. Por eso es que nosotros decimos que no somos perfectos. Pero escúcheme bien, usted no puede decir que usted no es perfecto para lavarse las manos del pecado que usted tiene guardado y del cual no se quiere arrepentir. Y que se las da de superhéroe porque muchos no lo saben, o el Señor no lo ha sacado a la luz. Y muchos utilizan versículos, ¿no? Ay, pastores, yo no puedo confiar en usted, pastor. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Utilizan los versículos para satisfacer su pecado. Entonces, cuando van y se lo sacan a la luz, entonces miran, y eso pasan las hojas rápidamente a mirar a ver cómo. Sí, es muy cierto. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero escúcheme bien, es muy diferente que tú reconozcas ese versículo, porque sabemos que nos equivocamos. Que es muy diferente a que tú estés viviendo en la equivocación y sabes que tienes que solucionar eso. Pero como nadie sabe, lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Y entonces, no, yo no soy perfecto. Cuidado. Cuidado con eso. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando lo negamos como nuestro Señor, ¿qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? Lo estamos contristando, estamos rechazándolo, estamos dándole la espalda. Eso sucede. Ahora, llamar Señor a Jesús, es decir, mi Dios, escúcheme bien, habla con un término en donde tú y yo lo reconocemos como nuestro. Es muy diferente que tú digas mi carro al carro del vecino. Es muy diferente que tú digas mi esposa o mi esposo al esposo o la esposa del vecino. Entonces, eso de que nadie puede llamar a Jesús Señor, habla de apersonarse. Mi Dios, mi dueño. ¿Para cuántos Dios es su dueño? Mi dueño, mi amo. Ay, pero es que eso suena como si yo fuera la mascota. Pero Dios es nuestro todo, mi soberano, es mi controlador. Escúcheme bien, Dios nos controla. ¿Cómo nos controla? Por medio de su Espíritu Santo, mi creador, mi salvador. Y ya explicamos un poco de cuando reconocemos que Dios es mi Padre. Cuando reconocemos y entendemos y decimos, es que Él es mi Padre, es porque estoy colocándome a la disposición de sus ordenanzas. Escúchenme bien, debemos ser coherentes conforme a lo que decimos y hacemos. Tú y yo debemos ser coherentes. No seamos fariseos. ¿Por qué? Vuelvo.
muchos pueden decir que Jesús es el Señor, pero no ser coherentes con lo que viven. Muchos pueden decirlo, Jesús es el Señor, pero cuando tú ves los actos dice, ¿y este no dijo que era cristiano? ¿Recuerdan los fariseos? Mateo 23, 3. Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan, aquí Jesús está hablándole a los judíos. ¿De quién les está hablando? De los fariseos. Les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, ¿qué pasaba con los fariseos, hermanos? Los fariseos de alguna manera se sabían la Biblia. Ellos sabían los mandamientos, ellos sabían la ley, ellos sabían qué era bueno, qué era malo. Pero escúcheme bien, sabían tanto y no tenían al Espíritu Santo. No lo tenían. Entonces Jesús le dice, como ellos conocen, hagan lo que ellos les dicen. Obedezcan a lo que les dicen conforme a la Biblia. Obedézcanle, les dicen. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero miren la condición. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Alguno conoce por ahí alguno así? O sea, ¿qué les está diciendo? ¿Ustedes tienen un predicador? Sí, tenemos un predicador. Bueno, lo que él les diga, conforme a la palabra, obedézcanle. O sea, si ellos le dicen santifíquense, amen al prójimo, amen al prójimo, perdónense, pero no hagan conforme a sus obras. O sea, si ustedes los ven emborrachándose, no vayan a salir con... Miren, hermanos, aquí tengo metido en la cabeza la conversación. Porque a veces nuestras acciones hablan más que nuestras propias palabras. ¿Y saben qué dicen muchos? Pero es que si el pastor hizo, eso quiere decir que se puede. Es que yo vi, es que él dijo. No, hermanos, hagan lo que está conforme a la palabra, pero no hagan conforme a sus obras. De esas personas que tienen un doble ánimo, una doble moral, conocen muy bien la Biblia, pero de conocerla a obedecerla hay mucho espacio. Y con nuestras acciones reconocemos que Cristo es el Señor. Nuestras acciones hablan, dicen y no hacen, porque miren lo que hacen: atan cargas pesadas, versículo 4, pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, les dan una cantidad de mandamientos: hagan, lleven, sujétense, hagan esto, hagan lo otro. Pero a la hora de usted ver si ellos ponen en práctica eso, ni con un dedo intentan moverlas. ¿Qué quiere decir esto? Es como que yo les estoy predicando para que ustedes no digan mentiras. Pero ustedes, ¿qué es lo que me ven diciendo a mí? Mentiras a toda hora. O sea, les estoy imponiendo. Ay, pero entonces el pastor, ¿qué es lo primero que ustedes se imaginan? Ay, el pastor no dice mentiras. ¡Qué bendición! Porque es lo que ustedes se imaginan, ¿cierto? Que estamos hablando con autoridad, no por tener conocimiento que la Biblia lo dice, porque muchos lo hacen. Que sacan una enseñanza porque saben que están ahí, pero no la están viviendo en sus vidas. Y eso es no tener a Cristo como su Señor.
podemos llamarle una actitud farisea. ¿Una actitud cómo? Farisea. Mi Creador, mi Señor, mi Salvador. Esto de reconocer a Cristo como Señor se demuestra con las acciones y con nuestra manera de vivir. Los demás que nos ven, que nos oyen, pueden deducir que Jesús sí es mi Señor. O sea que yo podría ir a su casa, a su barrio, con su familia y preguntarles: oiga, ¿él sí tiene a Jesús como su Señor? De pronto la persona no va a entender y me va a decir: ¿cómo así? Entonces yo le voy a decir: mire, es que él con su manera de vivir debe demostrar que tiene a Cristo como su Salvador. Ah, no, si es así, ¿qué dirían sus vecinos? Su propia familia, sus hijos, sus compañeros de trabajo. Porque son sus acciones. Porque hablar, nosotros podemos hablar muy, muy bonito. Esos esposos que le dicen a la esposa: yo te amo, pero tienen otra. O hacen cosas que no demuestran el amor que dice con su frase. Nuestra manera de vivir y esas acciones, esa manera de vivir, ese comportamiento es lo que nosotros podemos deducir: oiga, él está lleno del Espíritu Santo. Estaba yo estudiando eso y recuerde que ahí en 1 Corintios 12, ¿de qué nos habla? De los dones espirituales. Imagínense que todo este texto nos encierra a ese Mateo 7, donde habla de los que profetizan, de los que hacen milagros y de los que echan fuera demonios. ¿Y saben cuál es la conclusión de los teólogos? Y hace poco, en estos días, me concluyeron eso. ¿Cómo le pongo? Tuve una confirmación. Llega a la conclusión que no todo el que tenga dones, según esto, pueden ser del Espíritu Santo. Porque aquí les está diciendo que cuando eran gentiles eran llevados. ¿Y a quién se los atribuían? A los ídolos, o sea, a los demonios. A los demonios. Llegan esas personas a poder decir. Entonces, en esta semana hablé yo con varias personas no cristianas, escúchenme bien, no cristianas, sin conocimiento de la Biblia, sin conocimiento del Espíritu Santo, absolutamente, oran por los enfermos y se sanan. ¿Y saben qué me dice ella? Esas personas: Dios está conmigo y Dios me respalda. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, si es así, apague y vámonos. O sea, usted y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. Yo le decía: ¿y usted está segura que es por el Espíritu Santo? Porque es que yo oro y ellos la misma gente me lo ha dicho a mí. Y hablé con otra familia en donde también, o sea, es que Dios da respuesta, Dios hace, Dios deshace. Pero la gran pregunta que siempre hemos hecho es: ¿usted es salvo? Dios le puede estar dando muchas cosas y usted puede estar interpretando que Dios lo utiliza, que Dios hace, que Dios de todo. Pero escúcheme bien, no se concluye en un 100% que todo el que diga tener dones es de parte de Dios y es salvo. Porque muchos que profetizaron y echaron fuera demonios e hicieron milagros, ¿qué les dijo Jesús? Yo a ustedes no los conozco. Necesitamos, hermano, la seguridad. Aún examine su manera de hablar.
Si usted verdaderamente habla por el Espíritu y si cada vez que habla es para edificar, para bendecir y no es para, la Biblia dice que el que conmigo no recoge, esparrama. Y a veces, hermanos, con las palabras, mire lo delicado que es el hablar. Hablar. Tú y yo, para hablar correctamente, debemos estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y no salir con cuentos de los hermanos Grimm, con historias raras que no son bíblicas, a querer determinar o concluir que es por el Espíritu Santo porque decimos estar llenos del Espíritu Santo. Cuando esas historias o esas cosas dejan a Jesús por el piso, eso no es de parte de Dios. Ay, pero es que el Espíritu Santo me dijo no, no, no y 100 veces no. No porque yo lo diga. ¿Qué dice la Biblia? Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Nadie llama anatema a Jesús. Nadie, hermanos. Alguien que tenga al Espíritu Santo en su vida. Y vuelvo y les repito, ni por juego, ni por chiste, ni en una situación difícil, ni en público, ni en secreto, ni por enojo. No, hermanos. Ni porque usted pretenda tener un beneficio del mundo en el momento de negar a Jesús como su Señor. Hermano, en tu vida y en mi vida no pueden haber guardados. No pueden haberlos. Y entonces, según todo esto del Espíritu Santo, entonces yo estoy aquí y hablo en lenguas y profetizo y hago una serie de cosas, pero ¿y el guardado? ¿Y lo que tengo en oculto? ¿Qué pasa con eso? No le doy la importancia para decirle: Señor, me he equivocado, he fallado, necesito que me perdones porque he cargado con esto mucho tiempo y hasta yo mismo me he engañado teniendo esto aquí, pero pretendiendo que porque tengo esto no necesito deshacerme de esto que es malo para mí, para mi familia, para la iglesia. Debemos tener cuidado, hermanos. El Espíritu Santo va más allá. Y vuelvo y lo recalco, no estoy rechazando los dones del Espíritu Santo. Anhélelos, anhélelos en su vida. Él es quien reparte como Él quiere. ¿Y de quién depende? El que hable en lenguas, el que los milagros, fe. ¿De quién depende todo eso? ¿De mí o de tu relación con Dios? Si tú quieres hablar en lenguas, ¿qué tienes que hacer? Meterte con el Señor, tener intimidad con Dios, pedirle ese don al Señor, pero mirar que no tengas ningún guardado. Porque de pronto al final tú le vas a decir: Señor, yo hablé en lenguas. Y Él te puede decir: nunca te conocí. ¿Por qué? Porque no te quisiste arrepentir de un pecado, de algo que hay allí, que haces o dices. Miren, hermanos, yo no sé cuánto tiempo vayamos a durar hablando del Espíritu Santo. Llevamos lo que ha pasado del año. Y siempre hay algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo del Señor. Imagínese, para simplemente hablar. No seamos de esos. Yo les he contado la historia de alguien, hace muchos años, que él primero iba y les averiguaba la vida a los hermanos. Es más, era más astuto.
El diablo le dio esa astucia de mandar a alguien a que le averiguara a su casa su vida. Entonces ese iba y le contaba al hermanito: no, ellos viven así, 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 así. Y ahí llegaba él al otro día y les compartía una palabra, y oraba y les imponía las manos, y todo lo que el, ¿cómo le llamamos al que fue? ¿Detective? Yo confío en que los detectives son buenos. ¿Cómo le ponemos? Chismoso, sapito, lleva y trae. Bueno, no sé, hermanos. ¿Y cómo se presta, no? ¿Y cómo quedaba el otro al imponer las manos? Que si él le contó que tiene un hijo en Estados Unidos, que el Señor me muestra que tú tienes un familiar a la distancia. Hijos del diablo. Ay, Señor, perdónanos, pero, o sea, ¿cómo ve usted esa práctica? ¿En qué posición estamos dejando a Jesús cuando se hacen esas cosas? Cuando juegan contigo, con tu mente, con tus problemas. Y hay personas que ellos mismos van y lo hacen y averiguan, y después en base a eso están profetizando. ¿Se vale? Nadie que hable por el Espíritu. Hermano, ahí estamos poniendo a Jesús en una posición de anatema. ¿Por qué? Porque no es Jesús, no es el Espíritu Santo quien les está mostrando ni les está revelando, es el lleva y trae. O sea, ¿cómo es posible que hicieran una cosa de esas? Y con nosotros lo intentaron. Varias veces. Y él iba y quedaba como: uy, usted es mejor que el pastor. Sí, el hermanito diciendo: usted es mejor que el pastor. Y ahí estaba, diciéndole a él: esté pendiente de él, y cualquier cosa viene y me cuenta. Entonces, si tuvo un problema en el trabajo y viene y me cuenta, entonces yo hoy le digo: aquí hay personas que tuvieron problemas en el trabajo ayer. Y si es en una empresa de telas, manchó una tela, cortó mal el señor. Hermano, miren, ahora yo les digo, no estoy diciendo que el Señor no hable. Él habla, Él muestra, Él derrama de su gloria, Él lo hace. Porque tenemos un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, maravilloso, inmutable, todopoderoso. Pero escúcheme bien, eso que hacen esas personas, están colocándolo en una posición de anatema, jugando con la gente, jugando con las personas, con sus sentimientos. ¿Y sabe qué está haciendo? Su problema, porque con eso es que juegan, con su problema. Y muchos de esos, entonces, venga y traiga, pacte aquí una ofrenda. Yo en algún momento vi un video de cómo cuando entraban las personas en esos megatemplos, entraban las personas en la entrada, les pedían los datos. Nombre: Pepito Pérez. ¿Tiene alguna petición que quiera que estemos orando? Claro, no tengo trabajo. ¿En qué se desempeña? Soy zapatero. Aquí hay un zapatero que está buscando trabajo. El Señor me lo muestra. Pase aquí al frente. Hermanos, a mí me parece eso tan delicado. Y escúchenme bien, ¿a ustedes les parece muy extraño
y podrá darle risa y mucho de lo que sea. Pero ayer con Luis nos enteramos, esa fue la última. Uno se entera y uno dice: Señor, pensé que ya lo habíamos visto todo. Y no. Tienen a Jesús, pero dicen que hablan por medio del Espíritu Santo, y es mentira. Es mentira. Colóquese sobre sus pies. Oro al Señor para que nos dé discernimiento. Oro al Señor para que tú y yo en nuestro corazón y la iglesia de Cristo a nivel mundial pueda tener discernimiento. Porque ¿saben la raíz de todo qué es? Muchas veces es el líder. Es el líder, hermanos. Porque conforme a como usted se ha enseñado e instruido, usted así va a ser. Y esta persona que les digo ya tenía muchos formados así. Así los tenía. Usted quiere ganar. Uy, eso tenía gente detrás. Y todos los demás líderes decíamos: pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y así se empiezan a formar los falsos. Escúchenme bien. En algún momento nos dimos cuenta que cuando él no iba a culto, los 50, 60 que él lideraba no iban a culto. Usted llamaba a alguno y le contestaba una señora: sistema, correo de voz. ¿Saben por qué? Porque ese líder les decía: apaguen el celular. Usted tiene derecho a no sé qué, usted tiene derecho. ¿A ustedes les parece correcto eso? Falsos profetas, falsos maestros que dicen que hablan por el Espíritu, y no es así. No es así. Tienen a Jesús en una posición de anatema, de maldito. ¿Saben por qué? Porque tarde que temprano esas musarañas que hacen esas personas se va a ver reflejado. O sea, algo va a pasar con el problema y la persona va a decir: bueno, lo que me dijeron o lo que me profetizaron no es. Y ahí es donde, ¿qué hacen las personas? Se van. Porque me mintieron. ¿Pero por qué les mintieron? Porque no estaban hablando por el Espíritu Santo. Es que me engañaron en esa iglesia. ¿Por qué? Porque no era del Espíritu Santo. Hermanos, ¿usted se imagina cómo debe estar nuestras vidas para que verdaderamente Dios nos hable y nos muestre, para transmitir una palabra de parte de Él? Y no cogerlo como un juego. El evangelio no es un juego, hermanos. No es un juego, ni es para manipular, ni es para... Mire, esto a mí me confrontaba y yo decía: Señor, tanto daño se ha hecho. Tanto daño se ha hecho, que cuando tú le vas a hablar a esas personas de parte de Dios, ya no te creen. Ya no endurecieron su corazón. Eso me pasó hace poco. Oh, mira, es que de parte, la palabra de Dios dice... No le puedo creer. Porque es que ya. En algún momento a una señora le dijeron: no, mire su milagro, traiga aquí una ofrenda que Dios se va a glorificar. Pacte con Dios. En una campaña de esas de milagros. Y ahí estaba la señora con su hija enferma. Y miró sus bolsillos. Hombre, si no trae, ¿cómo quiere que el Señor sane? Está poniendo una regla, ¿cierto? ¿Traigo? Eso no es fe. Eso no es fe. Porque la fe es creer sin ver. Es ver lo que no es. Pero no dice que la fe cueste. Y ahí va la señora con fe. Con una fe
¿Y qué hace ella? ¿Esperar? Pues su milagro, porque ya hice lo que él me dijo que se hacía para recibirlo. O sea, ya lo hice. Pues resulta que su hija no se sana. Eso es un testimonio que escuché de un pastor. No se sanó su hija, se acabó la campaña, ahí está ella, la mamá, su hija en su silla de ruedas, esperando que el predicador se baje, o algún pastor o los organizadores. Y ya como que todo el mundo se va y, vengas, mi hermana, ¿qué pasó? Es que necesito hablar con él. Claro, si hay algo en lo que yo le pueda colaborar, bueno, sí, yo le voy a comentar. Pues lo que pasa es que él dijo que si yo llevaba mi plata allá, mi hija se iba a sanar. Y yo ya hice lo que me tocaba hacer, y mi hija sigue ahí. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo no vivo en esta ciudad. Y lo que yo le dejé allá era lo de devolverme. O necesito la plata o necesito el milagro. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es espiritual? ¿Quiénes quieren su casa? Pacte con Dios. ¿Quiénes quieren tal cosa? Hermano, eso no es hablar por el Espíritu Santo. Para tú y yo saber si alguien nos está hablando por el Espíritu, debemos meternos con la palabra de Dios. Para cuando te digan algo, tú dices, eso no es bíblico. O sí, eso es bíblico. Y pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Discernimiento no solamente para saber si eso no es demonio. Discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, qué es bíblico y qué no es bíblico. Para cuando te dicen y no te dicen mentiras. Que sea Dios quien guíe tu vida, tu corazón. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres quien da los dones, Señor. Tú eres quien nos fortalece. Tú eres quien nos llena, quien nos vivifica. Tú eres quien da el poder. Tú eres Dios de la gloria, quien verdaderamente nos dirige y nos redarguye en todo momento y en todo tiempo. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Y hoy nos damos cuenta que lo necesitamos, Señor, aún para glorificarte. Lo necesitamos, Señor, para hablar. Lo necesitamos, Señor, para poder llevar tu palabra. Y no hablar en nuestras fuerzas, en nuestras emociones. Tu palabra nos enseña que nadie, Señor, que diga que está hablando por el Espíritu, ninguno, Señor, te llama anatema. Y sabemos que nadie va a decir literalmente la frase que tú eres un maldito. Los judíos gritaban, crucifíquenlo. Estaban, Señor, enviando para que fuera llamado maldito allí colgado en ese madero. Nadie, Señor, a veces lo hace literalmente, pero sabemos que con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, Señor, y llevando un evangelio de alguna manera errado, Señor bendito, estamos fallando, estamos equivocados, estamos, Dios de la gloria, de alguna manera errados en nuestro corazón. Estamos, Señor, fallando en momentos específicos. Y aunque a veces tú vienes a redarguir nuestro corazón, queremos hacer nuestra voluntad, Señor. Por eso en esta hora, Dios de la gloria,
queremos poner nuestras vidas en tus manos. Queremos poner nuestro corazón, aún nuestras palabras, que tú nos ayudes y nos guíes a hablar correctamente. Hablar cuando verdaderamente eres tú quien quiere que hablemos. Cuando verdaderamente lo que tú estás colocando en nuestra boca y en nuestro corazón es tu palabra. Y que tu iglesia, los líderes, Señor, no causemos daño. No lastimemos la congregación. No castiguemos ni dañemos los corazones de muchas personas por las redes sociales, manipulando y diciendo que eres tú el que está hablando, Señor. Padre eterno, pedimos perdón. Y queremos pedirte perdón por dos cosas. Si nosotros hemos hablado falsamente, si nosotros hemos hablado de una manera errada, Señor bendito, si nos hemos equivocado, Dios de la gloria, al decir que algo venía de parte tuya, Padre eterno, perdónanos, Señor, porque sabemos que con nuestras palabras hemos causado daño, hemos herido, hemos dicho cosas que no vienen de parte tuya, pero también, Padre eterno, porque la hemos oído cosas que no vienen de parte tuya y las hemos obedecido. Hemos tomado la decisión de obedecer eso que no es de parte tuya, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenando, sanando. Que sea tu Espíritu Santo verdaderamente dándonos seguridad, estabilidad, constancia, permanencia en tus caminos y en tu palabra. Señor, te necesitamos. Cuánto daño, Señor, hemos hecho con nuestras palabras. Cuánto daño hemos hecho, Señor, solamente cuando se quiere manipular con Dios me dijo. Y esos predicadores, líderes, saben que es mentira, que tú no les has dicho nada. Es más, tú no les has enviado a decir nada. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que seas tú quien nos controle.